Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas. Estamos hoy en la clase bíblica, nuevamente. Gracias por esta oportunidad que me han brindado. Así que la clase bíblica de hoy se encuentra en Proverbios 2, del 1 al 11. Tiene como título En búsqueda de un significado. Así que damos las gracias a la iglesia, nos gozamos a esta nueva oportunidad de hablarles en esta clase bíblica. Nuevamente, mi nombre es Amnel Lizaldi, pertenezco a la Iglesia de Discípulos de Cristo en La Brecha, en Guaynabo, y vamos a estar pasando un momento de estudio, y qué alegría estemos en nuestras casas, aunque estemos pasando estas calores insoportables. Sin embargo, pasemos un momento a calentarnos en la palabra de Dios en el día de hoy y ver qué Dios nos trae en esta mañana. Así que busque su expositor. Estaremos continuando con el libro de Proverbios. Así que ya la semana pasada, nuestro hermano Ricardo Sanabria nos explicaba un poco sobre el libro de Proverbios. Así que refresquemos un poquito sobre este libro. Mire, el Proverbios está atribuido por 4 autores. Y uno de ellos es más que pues, asociamos y que tenemos conocimiento del rey Salomón. También están otros autores, está el rey Ezequías, Agur y Lemuel. Ezequías está en Proverbios 25:1, se menciona, en Agur Proverbios 31 y Lemuel Proverbios 31:1. Así que el libro está compuesto a lo largo de un periodo de tiempo con múltiples colaboradores. Y el más que se le atribuye es a Salomón, que escribió el autor de este libro, pero como sabemos hay 4. Así que Salomón, para los que no sepan, pues fue uno de los hijos de David. Su madre Betsabé, quien en 2 Samuel 12, David estuvo con ella luego de perder a su hijo y tuvieron otro hijo, el cual dieron por nombre Salomón. Salomón, cuando fue escogido rey, Dios le concedió un deseo y él podía haber solicitado de todo siendo rey a Dios, pero solo le solicitó a Dios sabiduría. O sea, pudo pedir riqueza, poder, todas las tierras, todos los reinos, pero no decidió eso, se decidió por la sabiduría. Y Dios le concedió ese deseo, o sea, su deseo. Salomón fue sabio, su sabiduría, y miren, fue reconocido hasta por otros reinos que iban a, hacia el reinado de Salomón, y eso hizo que Salomón prosperara, o sea, pero a eso se atribuye a que Dios lo logró, Dios obró para que Salomón prosperara. El escribir estas enseñanzas de los proverbios dichos, sin duda es especial, si vemos, es especial también a unas partes de la sociedad, y es parte también de nuestra sociedad, pero uno de los que se atribuye más es a la juventud, o sea, porque a los jóvenes y a los adolescentes. Un artículo que encontré referente a la adolescencia, la palabra adolescencia se deriva del latín adolescens o joven y adolecere, crecer. En la lengua española se asocia a adolescencia con qué? Con adolecer, en la que se interpreta a estar incompleto o que falta algo. No obstante, desde el inicio, el significado de adolecer con el significado de que de padecer o de sufrir de alguna aflicción. Pero no se le no atribuye no al periodo cronológico de la vida, sino que a las vivencias que en él suceden. Pues la adolescencia, mire, es un periodo crucial durante el cual se toma que
una nueva dirección que en el desarrollo se elabora que una identidad y se plantea el sentido de la vida, la pertinencia y sobre todo la responsabilidad social. Esos cambios surgen a esas edades. ¿Se acuerda cuando usted fue joven o adolescente? O alguno de nuestros adolescentes que están viendo, los jóvenes, ahora lo están experimentando. Yo me acuerdo en mi época, o sea, cuando era adolescente y joven, que yo estaba buscando mi propia identidad. Por ejemplo, la vestimenta, qué tipo de ropa usaba. No sé si se acuerdan algunos hermanos y hermanas. En esos tiempos, pues, yo vestía, usted me ve así, pero yo usaba marcas urbanas. O sea, usaba gorras, camisas grandes, pantalones grandes, tenis de marca de productos urbanos. Este, y también tuve otra época que cambié de marca vestimentas un poco pantalones más pegados, camisas negras, pues ya yo estaba yendo, como dice, a lo que la moda de los rockeros, como bien dice. Pero es un ejemplo de las modas, o sea que, por ejemplo, también puede ser escuchar música, si es urbano, electrónica, rock, romántica, salsa, sí, porque ya nuestros padres también eran en esa época. En los 80 me cuentan que era la salsa o el rock lo que había. También esa moda de nuestros padres, que era que bigotito, de afro, de prenda, las campanas, los maones con las campanas abajo, no sé si se acuerdan. Y muchas otras modas que habían. Y luego pasó el 90 y el 2000 y con el rap, reggaetón, los emos, los rockeros. O sea, si vestir era una manera, ese vestir era una manera buscando su identidad. Y también comienza también en esa época, pues, el sentirle que de enamorarse, de ver al chico o a la chica, no solo, no con asco, a nuestra edad pequeña, sino con otros intereses. Así que también crece esos hobbies en los deportes, qué le gusta y sobre todo, qué te gustaría estudiar. Todo esto ocurre en nuestra juventud, pero también ocurre decisiones que tomamos en la vida. Ya en esa edad tenemos conocimiento, mira, de las reglas, las leyes, de lo que es el bien y lo que es el mal. Las reglas siempre están, en esta edad las cuestionamos y buscamos el por qué hay que hacerlas. Y sabemos que muchos de nosotros ya adultos ya, pues, rompimos una que otra reglita por ahí a nuestra familia. Sin embargo, nuestros padres lo veíamos como que unas figuras autoritarias, que no sabían las cosas que sucedían. Pero lo que quiero traerles a todos los jóvenes y adolescentes, nosotros pasamos por ahí. Yo pasé por ahí. O sea, sus padres pasaron por ahí, sus abuelos pasaron. O sea, su padre y su abuela fue una vez joven, para que sepamos. Y se dice un dicho, el que no oye consejo, que no llega viejo, ¿verdad? ¿Han oído ese dicho? La realidad es que nuestros viejos de cariño, abuelos, abuelas, padres, son sabios. ¿Tienen qué? Una mente que más madura. Porque por sus experiencias, al pasar por dificultades, ¿qué lo hicieron? Crecer. Y allí es que han encontrado que la sabiduría. Los golpes de la vida nos hacen crecer. La sabiduría no es un mero saber o conocer, sino que una práctica, un hacer, un modo de pensar y sobre todo un modo de vivir. Y la sabiduría, ¿qué requiere? Requiere qué? Práctica. De hacer y volver y hacer que una y otra vez. Una y otra vez. Es así que se aumenta la sabiduría. Es como cuando usted toca algún instrumento que se practica y se practica para llegar a qué? Llegar aquí a la perfección, que se escuche bien la melodía. Y entonces, pero eso cuesta. ¿Qué costó? Costó tiempo, esfuerzo, para que suene
y llegue a la perfección de sonar hasta un músico profesional. Y eso conlleva también estudios, pero conlleva que un costo de qué? De tiempo de preparación. Así que las palabras de los proverbios quiere darnos que lecciones de la vida para nosotros, a los adultos, pero aún así para los jóvenes. Así que veamos a través de la escritura para que poder que crecer. Es importante que estos dichos que fueron en esos tiempos y a su vez fueron escritos por ya la élite, o sea, la monarquía, lo que es los reyes, el rey, el reinado, y haciendo referencia a lo que pasaba al pueblo. Como esas herramientas, lecciones de la vida en ese tiempo, pueden también continuar hablándonos a nuestro tiempo. Eso es una guía de vivir la vida. Eso es lo más hermoso de la palabra de Dios, que, que aunque pasen que 1000 años, hoy, Dios les revele algo que con la palabra. Esta mañana puede revelarte otra cosa, el cual te puede inspirar. Y mañana, hoy, ayer puede significar algo, mañana otra cosa. Eso es lo más hermoso de la palabra que inspira día a día. O sea, que estamos esa búsqueda del significado de lo que Dios nos quiere decir. Igualmente lo haremos esta mañana. Buscaremos que el significado de lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Así que tenga ya su expositor y también si acaso no tiene el expositor puede buscar su Biblia y vamos a leer, hermanos y hermanas, se encuentra en Proverbios 2, del 1 al 11. Proverbios 2, del 1 al 11. Así que voy a tener lectura en esta mañana. Dice la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el versículo 1. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos. Si vemos aquí, hijo mío, vemos ese trato de un padre o madre a su hijo o hija. Como Dios desea, como también que tratarnos como nuestros padres, de cual también le pertenecemos. Esa exhortación como autor tomó el lugar del padre o madre y que amonesta que a su hijo. Recibe mis palabras y guarda en ti que mis mandamientos. Ese deseo de recibir que los consejos buenos que nos dan las leyes, las reglas, pero sobre todo guardar que los mandamientos. No es que sabemos los mandamientos y los guardamos en un cofre, o sea, usted sabe todos los mandamientos y ya, y lo guarda en un cofre o una gaveta, es que aprenderlo de día a día, en la práctica de los mandamientos, es el accionar a que algunas, pues, usted, a no realizarlas, usted sabe cuáles son, un ejemplo, no matar a su prójimo, es un ejemplo, no robar, no codiciar a la mujer ajena, al hombre ajeno, o igualmente, no adorarás a Dios en falso, y por ahí podemos seguir con otros mandamientos de la palabra. Si el mundo no tuviera reglas y leyes, ¿cómo sería este mundo? Es una buena pregunta. Pues mire, si no tuviéramos reglas y leyes, sería un caos. Imagínense, nada más en tránsito aquí, que el tránsito aquí es una locura. Imagínate sin tener semáforo, sin tener límites de velocidad. O sea, sería un caos. Y me voy más, si no existieran desde siglos, no, diría que ni la humanidad ni existiría. O sea, si no hubiera reglas o orden, se hubiera que extinguido. Ahora mismo estamos con que unas nuevas reglas en estos tiempos de COVID.
guardar qué, distancia, guardar 6 pies de distancia, usar mascarilla en todo tiempo. Ponte que va al supermercado, a la gasolinera, o en una fila de correo, o ya sea la de desempleo, hermanos y hermanas, entre otras filas que estemos pasando. Aún así es difícil andar con esta mascarilla, desinfectar todo, pero si guardamos y realizamos estas acciones, no es solo para mi bien, sino que para quién, para el bien del otro. Ahí es que estamos también guardando ese gran mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a nuestros prójimos. Qué hermoso es el Señor, hermanos y hermanas. Continuamos leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 2 al 4. Y dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro. Si juntamos estos versículos ya desde el 1 al 4, nos daremos cuenta de algo, una repetición de una palabra. Y es la palabra el sí. Si aceptas mis palabras, si inclinas tu corazón, si invocas a la inteligencia, si como a plata la buscas. El modo de acción es de qué? De escuchar. Esto me recuerda a nuestra historia de la niñez. Se remonta uno a eso, cuando uno se portaba mal, ¿verdad? Si te voy a la cantaleta, si no te portas bien, ¿no qué? No tendrás salida con qué? Con tus amigos o amigas, no irás al cine. Si no te portas bien, no jugarás Nintendo. Si no te portas bien, te quitaré el celular. Identifíquese usted, padre o madre, que le ha dado a su hijo esa cantaleta o hija. Y a los que todavía le dicen, pórtense bien, pórtense bien. Que muchos aquí se han identificado, entiendo yo, ¿verdad? Me imagino esos comentarios ahora mismo floreciendo en esta hora. Pero lo que nuestros padres están presentando es una acción de hacer que lo correcto, haz esto, haz lo otro. Es la participación que tenemos como seres humanos. Un ejemplo, botar la basura o fregar. Esa tarea que les inculca los padres y madres a uno y que me inculcaron. Hoy en día sé que padres pasan estos problemas con sus hijos. He escuchado en mi trabajo cómo los padres tienen que trabajar con sus hijos, en el cual no son tan fáciles, se ponen poco fuertes, se ponen un poco que no quieren hacer las cosas y algunos pues han tenido la mala costumbre de darle algo como premio, o sea, si haces esto te doy un premio y ellos esperan algo a cambio, pero no todo siempre va a ser así en la vida, de que una acción te tomas un premio, así que cuando uno se independiza, este, pues, padre o madre, usted no va a estar en la casa de su hijo regañando, así que no va a estar diciéndole, mira, bota la basura, tienes que fregar, él tiene que hacerlo, o ella tiene que hacerlo. Así que cuando uno ya es crear esa que costumbre, cuando uno se casa o tiene su casa también, uno tiene que realizarlo automáticamente. Y igualmente aquí no va a estar mi padre y mi madre diciéndome, Arnel, mira, lava los platos, mira, Arnel, bota la basura. No va a estar así, sino que ya, ya yo tomo una iniciativa. Porque ¿qué pasaría si yo no hago esas cosas? O si no, si nuestros hijos no toman esa rienda de hacer esas acciones. Pues mire, si lo hago,
El fregadero se llenará y vendrán las hormigas, las cucarachas, y eso no queremos que pase. Al igual la basura va a apestar, se llenará y vendrán hasta gusanos. Y es por eso que tenemos que movernos a realizar las cosas, a tomar que las acciones y formar formar desde temprana edad esas acciones. Yo sé que algunos jóvenes y adolescentes se molestan por esto, por sus padres, que tienen las cantaletas, me imagino yo, pero también, porque me imagino que tienen, porque lo tienen que hacer. Eso me imagino que tendrán ahora mismo esa iniciativa estos adolescentes. Igualmente, yo me molestaba a mi tiempo, pero que había que hacerlo. Hay que hacerlo. Te guste o no te guste, tenías que hacerlo. Porque tú vivías en ese hogar. Pero que es parte de la vida. Es parte de la vida que tenemos que pasar. Y cuando te independizas, o te cases, o sea, le digo, su esposa no va a estar recordándole o su esposo de hacer esas cosas. Usted tiene que ya hacerlo. Y es para su bien. Igualmente para su área laboral. Porque cuando estamos en un área laboral también pasamos eso. Tenemos que seguir las instrucciones de nuestros jefes, de nuestros supervisores, porque si no, nos van a votar. Así que aquí hay que seguir el sí, y seguir que con lo que Dios nos quiere decir esta mañana, de que tenemos que tomar las riendas, tomar las acciones y escuchar. Continuemos con estos versículos, del 2 al 3. Así que, si la semana pasada Ricardo nos explicaba que sabiduría e inteligencia no son lo mismo, y es verdad, porque, como decía Ricardo, hay personas que tienen una inteligencia brutal, de ser buenos en la materia, en la ciencia, en la economía, finanzas, en la medicina, son matemáticos, son sabios de las leyes, conocen todo, pero en la práctica, en su forma de ser, su forma de vivir, no son nada sociables, son prepotentes, no saben manejar relaciones interpersonales y tratan a las personas con asco. No es fácil trabajar con esas personas. Y, y eso se ve en nuestro diario vivir. Y hay una palabra que se repite en estos textos, y es la palabra prudencia. Y la busqué en la Real Academia Española, y lo que significa es, tiene varios significados. Templanza, cautela, moderación, sensatez, juicio. Pero la que me interesa es esta que menciona. En el cristianismo, una de las 4 virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Así que como cristianos debemos que discernir, distinguir qué es bueno y qué es malo para nosotros. O sea, huir de ello o seguirlo. Esas son nuestras batallas diarias con la lucha que tenemos contra el pecado y fallar. Usted sabe lo que es el bien y el mal, ¿verdad? Sabemos lo que nos conviene y lo que no. De esta manera, nuevamente Dios nos dice con sabiduría a que practiquemos. Y para que tengamos claro, y lo he repetido varias veces, pero la repetición lo podemos entender, ¿verdad? Sabiduría es igual a la práctica, el practicar, el cual hemos mantenido que recordándolo, y estaré recordando la sabiduría igual a práctica. Así que la prudencia en practicar en huir de lo malo y practicar en seguir lo bueno. Si, como dice el versículo 4, si la buscamos como la plata y la examinamos como un tesoro, es la práctica que cotidiana, lo que nos refleja que nuevamente este texto, lo que escuche del padre o madre o la maestra,
y se recibe y valore lo que dice y enseña. O sea, esa práctica de lo que nos dicen nuestros papás y nuestras mamás, eso que recibimos, tenemos que valorar lo que nos dice, lo que nos enseña. Esa práctica cotidiana es un tesoro que se va a realizar, a obtener y llegará a nuestras vidas. Será hermoso, hermanos y hermanas. Continuemos leyendo en el texto. Vamos al versículo 5. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando la Biblia habla sobre este asunto del temor, se refiere que a una actitud de reverencia a Dios y respeto a sus leyes. O sea que tenemos que tener que respeto y reverencia. El proceso en el cual nos lleva a ese camino de sabiduría. El temor de Dios nos lleva a la práctica de la sabiduría y la práctica de la sabiduría nos lleva al temor de Dios. Sí, suena un poco un trabalengua, pero para que entendamos, el temor de Dios nos lleva a la práctica de la sabiduría y la práctica de la sabiduría nos lleva al temor de Dios. Continuemos leyendo, hermanos y hermanas, a estos textos. Vamos a leer del 6 al 8. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que caminan rectamente. Él es quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Aquí vemos que Dios es quien da la sabiduría, quien cuida de las veredas del juicio y guarda que los caminos de los santos. El camino es la totalidad de la vida. No solo el curso del nacimiento a la muerte, sino que en el sentido de las decisiones que se toman y la dirección que tales decisiones siguen. Así que vemos que la totalidad del camino. ¿Cuál es el camino? Esto es lo que significa el camino. La totalidad de la vida. Ese curso que tenemos, ¿verdad? Nosotros nacemos, pero igualmente un camino que conduce que a la muerte, morimos. Y en ese transcurso hay que un camino de ciertas decisiones que se toman a, a una dirección, para todas mismas. Depende a cuán rápido o cuán lejano podemos llegar a la muerte, a esta decisión. Así que continuamos leyendo, hermanos y hermanas, en esta hora y vamos a los versículos 9 y 11. Dice el 9 y el 11. Entonces comprenderás que es justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. En estos versículos, Dios nos lleva a qué? A mayor sabiduría. Cuando la sabiduría se asienta en el corazón, el corazón es que esos sentimientos, ese conjunto de deseos e inclinaciones, esa misma sabiduría en forma de que es discreta y representa que esa verdadera que inteligencia que guardaba el sabio. Y es que el sabio teme a Dios. El versículo 12 al 22 no lo vamos a estar leyendo porque sería muy extenso la clase bíblica. Pero si lo van a leer, dan una pausa y lo leen, verán la otra contraparte que pasa de lo positivo a lo negativo. Presenta esos caminos malos y perversos, terminando que volviendo que a esos caminos rectos, con la promesa a los justos de que seguirán el buen camino,
y el contraste entre el destino de los tales y el destino de ¿qué? De los pecadores. A lo largo de la vida, hermanos y hermanas, hemos pasado por aulas educativas, desde Start, Kinder, escuela elemental, escuela intermedia, escuela superior, universidad y hasta doctorado. Han llegado. Si bien vemos que en esas aulas aprendimos, estamos bien pequeños, usted se va a remontar, puede ser que ni se acuerde, pero todo lo que hemos aprendido es de esfuerzo de maestros y maestras. Es esfuerzo de las vocales, de hablar, de escribir, de los números. Ustedes saben que cada vez se complicaba. Empezaba con 2 más 2 y terminamos haciendo geometría y aritmética y ecuaciones. Y cada vez se complicaba. Escribíamos oraciones, suma y resta, aprendimos las tablas de multiplicar, la división, y poco a poco fue llevándonos a ese progreso. Y esa educación que nos llevó a lo que hoy día somos. Esa sabiduría fue con práctica y sacrificio de aprendizaje, pero lleva más de la mente, del corazón y hasta de nuestras propias manos. Esto es lo que involucra en lo que hacemos día a día, no solo a nuestros cuerpos, sino también a nuestros pensamientos y nuestras acciones. La sabiduría es un camino que va de paso a paso en que se abren nuevas puertas. Y es que la sabiduría que se cultiva cuanto día a día en nuestro caminar. Si en la vida diaria tenemos asuntos difíciles, es ahí que tenemos que la sabiduría que bíblica y cristiana, que restaura que a los caídos, aún en los tropiezos, es ese Dios que nos restaura, ese mismo Dios el que nos invita a seguir. Recordemos que Dios es amor y esa sabiduría de Dios que nos invita a practicar el bien, a su práctica de bien. Porque cuando nos descarrilamos por un momento y nos damos cuenta que estamos por un mal camino, es que el camino de Dios que se aparece para que a ubicarnos en la vía correcta, del buen camino y el mal camino. Miren, las películas, las series de televisión especial, los que veían las caricaturas, nos presentan una versión animada. Nos ponen en los hombros un angelito y nos ponen un diablito. Y la persona en medio y hablando, teniendo una interacción con ambos en tomar una decisión. Y vemos esa lucha, ¿hago el bien o hago el mal? Y puede decirle uno, mira, tírate. Y el otro nos dice, no lo hagas, cálmate. Esa lucha diaria para algunos es reflejada, pero sin embargo, estos personajes en la realidad, nosotros no tenemos aquí dos, dos personas, en los dos oídos diciéndonos que hagamos una cosa o que hagamos otra. Porque solamente eso existe en las películas, en las caricaturas. Y es por eso que Jesús entra en la escena, entra en la humanidad, porque entró a este mundo, siendo Jesús que el camino, la verdad y la vida. Él vino a este mundo y es real. No es un cuento de hadas, no es inventado, no es una falacia. Porque este mensaje para que llegara hasta hoy tuvo que ocurrir muchas situaciones para que fuera verdad, amada iglesia. Seguimos ese buen camino, seguimos el buen camino. Sé que es difícil.
Dice su palabra, que el camino es difícil, es estrecho, y en cambio el mal camino para algunos es el fácil, el amplio. Si cogemos una ruta, nos remontamos con un GPS, nos tomamos 2 vías. El GPS te puede mandar a coger la ruta fácil, pero también te presenta otro camino. Hoy en día tomaremos el GPS y vamos a llegar rápido porque yo quiero llegar al otro lado. La vía rápida, la fácil. Pero el camino de la fe no es el camino fácil. Porque el camino de la fe conlleva dificultades, ¿verdad? Conlleva colinas, hoyos en la carretera, curvas, reductores, baches en el camino, cruzar hasta áreas inundables y lugares peligrosos. Ese proceso que es necesario en la fe de la vida, de nuestra vida, ¿para qué? Para llegar a la meta de llegar a Cristo. Es fácil y amplio. El de expreso, el de 65 millas máximo, el que está sin obstáculos, sin peaje, pero irás tan rápido que al final te darás cuenta que es una zona sin salida y desearías haber probado el otro camino. El buen camino, aunque sea lento, no te destruye, sino que te procesará con paciencia, con amor y con una esperanza. El buen camino, la vida que da, la da aquí en Cristo. Y el mal camino que nos lleva a una muerte espiritual. ¿Qué camino tomaremos? ¿La vía fácil o la vía difícil? La vida está llena de decisiones, hermanos y hermanas. Desde qué estudiar, dónde vivir, qué carro comprar, qué casa, qué hipoteca, si hipoteco, si vivo rentado, con quién me voy a casar, es una decisión también. Si acepto o no esta universidad, o si acepto o no este trabajo, si me retiro o no, si tomo este préstamo o no. En fin, muchas decisiones. Así que esa pregunta, ¿qué debo y qué puedo hacer? ¿Qué hago? Son preguntas de la vida que se nos presenta y nos presentan día a día a cualquier persona. ¿Qué decisión tomar? Igualmente la decisión del buen camino o el mal camino. Tú decides, tú decides. Y es donde la sabiduría, hemos mencionado, es la práctica que de conocer que la voluntad de Dios. La sabiduría no es un salvavidas de a última hora que por paracaídas nos llega y tendremos todo este conocimiento, toda esta práctica. La disciplina conlleva poco a poco esa disciplina de Dios que va a estar trabajando con nuestras vidas, con nuestros caracteres, con nuestros pensamientos, contra, con nuestras, con nuestros pecados. No es de la noche a la mañana ya estoy curado de estos males que uno pasa, de la vida, de nuestros caracteres. Es un proceso, pero tenemos que presentárselo al Señor. Es cuestión de que, de mantener esa práctica con el Señor, de practicar el bien. ¿Y cómo lo hacemos, comunidad? ¿Cómo hacemos esto, hermanos y hermanas? ¿Cómo llegamos a ese buen camino?
La palabra de esta mañana lo ha dicho, practicar iglesia. Ser iglesia, practicar es la forma. La iglesia nos forma en nuestra vida. Al igual la Biblia, que no es solo con el propósito de entretener, sino que de formarnos. El sabio de los sabios es el Señor que es Jesucristo. Él es el maestro por excelencia y del cual nos acompaña día a día en nuestro caminar en busca de significado. Ese era el título de esta clase bíblica. ¿Qué buscamos? ¿Qué tú buscas? Esperemos que busquemos de esa sabiduría, de ese buen camino, de practicar la buena sabiduría del Señor. Practicar el bien. Dios le bendiga, amada iglesia. Espero que se hayan gozado